Dios los bendiga, los abrace en este tiempo, ¿sí? Amén. Me quería compartir algo especial en esta noche, ¿sí? Siempre, qué bueno que nosotros podamos, como iglesia y también como pastores, estar en el tiempo de Dios y estar a través de su revelación, recibir el tiempo que la iglesia está viviendo y también a partir de esa revelación poder impartir la palabra justa y necesaria para ese tiempo. Y yo creo que usted está escuchando por todos lados que hoy la iglesia está en casa, ¿sí? Y yo creo que es la única manera que hoy nos podemos sostener, hacer, generar un altar en casa, ¿sí? Por eso quería hablarles un poquito de esto, de ese altar. Y ese altar que nos ha enseñado nuestros padres y lo hemos practicado, pero lamentablemente en estos tiempos se ha olvidado. Por eso quería hablarles un poquito en esta noche de tratar, de decidir, de disponer, de poder en este tiempo estar restaurando el altar olvidado, ¿sí? Y en esta tarde le pregunté al Señor, ¿cómo empiezo esta palabra? Y el Señor ponía ese peso en mi corazón, restaurando el altar olvidado. Y quiero compartir con ustedes Primera de Reyes 18:30, ¿sí? Primero de Reyes 18:30. Mientras usted lo busca ahí para compartir esta palabra, nos está hablando del gran profeta de Dios, el profeta Elías. Y dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esta palabra es tremenda, por eso vamos a repetirlas. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él, Elías, el altar de Jehová arregló el que estaba arruinado, ¿sí? Qué importante que en este tiempo podamos restaurar el altar que hemos olvidado. Ahora, quizás yo o muchas personas, pastores, estamos hablando en este tiempo del altar en casa. Y sería importante tomarme un tiempito para que usted pueda entender y tener claro qué es un altar, ¿sí? En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios siempre hacían altares para adorar a Dios, ¿sí? Siempre hacían altares para adorar a Dios. Y ellos tenían preparado siempre su altar para adorar a Dios. Ahora, ¿qué era un altar en aquel tiempo? ¿Cómo era? Dice la palabra que los altares se construían con piedras, ¿sí? Se construían una piedra sobre la otra, se construía un altar. Ahora, ¿para qué se utilizaba ese altar? ¿Sí? ¿Para qué se utilizaba? Para ofrecer sacrificios a Dios. Y usted me va a preguntar, o puede preguntarse, ¿qué tipo de sacrificio en aquel tiempo el pueblo de Dios ofrecía a Dios en esos altares? Sacrificio de gratitud. Era un pueblo agradecido a Dios, daba gracias a Dios. Aunque tenían pandemia, aunque tenían pestes, aunque tenían plagas, ellos eran agradecidos a Dios. En ese altar dice la palabra que el pueblo de Dios celebraba, ¿sí? O sea que vemos que aquel pueblo tenía hermosos motivos para celebrar a Dios siempre, siempre. Ellos usaban ese altar para consagrarse a Dios,
¿sí? Y consagrarse, estamos hablando de que ellos se separaban del mundo vil y se preparaban para alabar y para adorar a Dios. Ese altar usaban para pedir perdón a Dios por sus pecados, ¿sí? Qué bueno que nosotros podamos tener ese altar para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Era donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿sí? En ese lugar, en ese tiempo, se manifestaba la presencia de Dios. Amén. Amén. Y yo creo que bueno que es esto, ¿no? Que saber donde hay un altar, hay manifestación de su presencia. Y donde su presencia está, la gloria de Dios está y se manifiesta con prodigios y con milagros. Ahora, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento un poco para confirmar esta palabra, vemos en los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, en Noé, que Noé celebró en un altar el fin del diluvio. O sea, cuando el diluvio terminó, cuando las aguas bajaron, cuando Noé bajó del arca, lo primero que hizo Noé, hizo un altar para adorar a Dios. ¿Sí? Abraham demostró a Dios ser obediente. ¿A dónde? En un altar. En un altar, cuando Dios le dice a Abraham, salí de la tierra, anda a otro lado, y cuando llegó a ese lugar, dice la palabra que él hizo un altar, y un altar de obediencia a Dios. Moisés celebró la victoria, ¿a dónde? En un altar. En un altar celebró la victoria. ¿Qué victoria en este momento era? Contra los amalecitas, ¿sí? Donde nos dice la palabra que cuando Moisés decaía, Aarón y su hermano Aarón le levantaba los brazos, ¿sí? Pero eso fue Moisés a un altar, dice la palabra, y celebró la victoria. Celebró la victoria con Dios. Gedeón en un altar se encontró con Dios. Fíjense qué hermoso, ¿no? En un altar construido y edificado para adorar a Dios, yo me encuentro con Dios, ¿sí? Ahora, vemos en estos ejemplos que el altar formó parte de la vida en estos hombres de Dios. El altar formó parte de la vida de estos hombres de Dios. O sea que en aquel tiempo era el medio de comunicación con Dios. Ellos se comunicaban en ese lugar con Dios. Ahora, hoy en la actualidad, ya no hacemos altares como los que hacían antes. Ya no edificamos altares con piedras. Pero en este tiempo tenemos otros tipos de altares. O por lo menos como iglesia, como siervos y ministros de Dios, debemos tenerlos. Y mirando un poco y reflejándonos un poco en los ejemplos de los hombres de Dios, ellos necesitaban ir a un altar para recibir dirección, impartición, revelación de parte de Dios. Ahora en la actualidad, ese altar significa que tú y yo tenemos que tener tiempo con Dios, ¿sí? Un altar significa tener tiempos con Dios. Y en ese tiempo con Dios es el tiempo de la oración, de orar. Amén. En ese altar, cuando estás con Dios, es tiempo de orar. Por eso dice la palabra, cuando oras, anda a tu cuarto, anda a tu pieza, enciérrate y estás en secreto con Dios. Amén. Es el altar a Dios en la oración. Y es tiempo que tenemos que edificar este altar. En la lectura, qué importante que
nosotros edifiquemos, construyamos nuestro altar en la lectura a Dios. ¿Cuánta falta y cuánta necesidad hace de orar unos por otros? Yo creo que este altar en este tiempo, llevar esta petición al altar de Dios en este tiempo es tan importante de orar unos por otros. Porque hoy necesitamos ser intercesores. Como les explicaba el otro día que Jesús fue intercediendo ante Pedro. En este tiempo tenemos que interceder unos por otros. ¿Dónde? En el altar de Dios, a través de hablar con Dios, orar por el hermano, buscar su rostro. Yo creo que buscar su rostro hoy es una necesidad imperiosa, tremenda. Sentimos la necesidad, pero buscar su rostro debiera ser siempre en el altar de Dios. Nunca tiene que dejar de ser no buscar el rostro de Dios en su altar. Estar ahí a solas con Dios. Qué importante que es estar ahí a solas con Dios. Y cuando estamos ahí tiempo solos con Dios, decirle a tu hermano que está al lado, hay cosas que suceden, hay cosas que se activan, hay cosas que reaccionan, hay cosas que se levantan, hay cosas que se hacen cuando estás con Dios. Amén. Amén. Y por eso, tiempo donde este altar somos perdonados por Dios. En ese altar vos podés lograr el perdón de Dios en tu corazón. En ese tiempo de altar con Dios somos restaurados. Y la palabra restauración significa que en algún momento algo se rompió entre tú y Dios o entre tú y el hermano. Pero ese tiempo de altar de oración con Dios hace que eso se restaure, que eso se una, que eso se unifique nuevamente. Por eso, qué importante que es el altar ante Dios y en Dios para ser restaurados, para ser sanados, para ser reconciliados con Dios, para tener un tiempo de adoración íntima con Dios. Por eso, tiempos donde el altar en nuestras vidas es necesario. Por eso, querida iglesia, le estoy hablando que ese altar que en muchos tiempos fue olvidado, en este tiempo Dios nos lleva a reflexionar en esto, ¿no? Que podamos retomar ese hábito, que podemos retomar esa unión familiar y llegar al altar de Dios y adorar su bendito y santo nombre en ese tiempo. Por eso la palabra en Primera de Reyes 18:30 nos decía algo importante. Dice que el altar de Dios estaba arruinado. El altar de Dios estaba destruido. El altar de Dios estaba abandonado, estaba desarreglado, estaba olvidado. ¿Sí? Si nos queremos poner un poquito en el contexto de esta palabra, ¿sí? Y queremos también, ¿cuáles fueron las cosas que hicieron a este pueblo arruinar el altar ante Dios? Y la palabra nos habla ahí en Isaías 18, 22 y 21, lo lee en su casa, pero quiero dejarle una sola frase, que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo
no respondió nada. Esta palabra se encuentra en Primera de Reyes 18, 20 al 21. Y vemos acá solo un pensamiento les quiero dejar. ¿Cuál fue el motivo central que el pueblo de Dios arruinó el altar con su Dios? Dice la palabra que sus pensamientos, su mente, su corazón estaban divididos y oscilaban y andaban en dos pensamientos. Esto quiere decir que a veces estaban sirviendo a Dios, a veces adoraban a Dios, a veces estaban en el altar de Dios, pero dice la palabra que también a veces estaban sirviendo a los ídolos, estaban haciendo altares de madera, sirviendo a los Baales. Entonces Elías le dice, ¿hasta cuándo, pueblo de Dios, estarás en esa situación? Y Elías le pide al pueblo que se defina. Elías le pide al pueblo que se decida qué quiere hacer. Si se va a aferrar al altar de Dios o se va a aferrar al altar de los ídolos. La palabra de Dios nos confronta muy fuerte. Y Elías, como profeta de Dios, el ungido con una porción de la unción de Dios, confrontó al pueblo con esta realidad. Y al pueblo de Dios lo puso en un lugar que ellos tenían que tomar una decisión. Pero ¿sabe qué, iglesia, hermanos, familia? Lo que arruinó el altar es que su corazón y su mente no decidieron con quién va a estar. Quizás en este tiempo estás adorando a veces a Dios verdadero, a veces estás adorando al Gauchito Gil o al San la Muerte, o cuántos dioses. Es tiempo que como iglesia podemos y tenemos que definirnos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que hoy pueden arruinar nuestro altar ante Dios? Porque si bien en aquel tiempo había cosas que arruinaban la comunicación con Dios, arruinaban el diálogo con Dios, hacían que vivan una vida perdida. Hoy también, en nuestros tiempos, hay cosas en nuestra vida y en nuestra familia que arruinan el altar que nos conecta con Dios. Por eso, ¿cuáles son esas cosas? Muchas veces los conflictos familiares hacen que nosotros no podamos llegar al altar y estar con Dios. Los conflictos matrimoniales hacen que muchas veces no nos podamos poner de acuerdo para llegar al altar de Dios y tener esa presencia de Dios. Eso hace que nuestro altar se arruine un día y otro día y otro día, y al final nos encontramos que no lo podemos hacer, porque estas cosas nos van destruyendo. El corazón, muchas veces el corazón que se siente culpable de tantas cosas, aunque Dios ya te perdonó, el diablo muchas veces viene acusando nuestra vida que somos culpables. Sin embargo, Dios nos perdonó y hace que nosotros nos sintamos indignos de sentirnos capaces de construir un altar con Dios. Los pecados ocultos es un factor principal para que usted y yo no nos podamos acercar a Dios. Entienda usted esto, que desde el principio el pecado nos separó de Dios. El pecado nos dividió de Dios. El pecado nos alejó totalmente de Dios. Pero por la gloria y por la gracia de Dios, dice que su Hijo nuevamente nos acercó a Él.
Amén. Pero dice la palabra que Elías arregló el altar. Elías, hombre de Dios. Dice la palabra que Elías llamó al pueblo, los trajo al altar, pero lo primero que hizo, arregló ese altar. Ese altar que se arruinó, ese altar que se destruyó, ese altar que no pudo haber más comunicación con Dios. Ahora Elías, hombre de Dios, se presenta arreglando ese altar. Amén. Porque había un altar arruinado. Yo creo, querida iglesia, que es un tiempo para arreglar nuestro altar. Y también es un tiempo donde no tenemos casi otra opción de hacerlo. Por eso en este tiempo como Elías, si tu altar no estuvo funcionando, si tu altar estaba olvidado, si tu altar ya no existe o nunca existió, es tiempo de hacerlo. Y si estaba arruinado, es tiempo de restaurar ese altar como iglesia y como familia. Y en forma urgente, ¿sí? Porque es la comunión, es la relación, es la intimidad con Dios. Amén. Ahora, quiero todavía dejarle una palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Y dice así: acercaos a Él, a Dios, piedra viva, no como aquella piedra que estaba en el altar, que era de piedra. Aquí ya está hablando de una piedra viva, que es Jesús, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, iglesia, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Nosotros también, como piedras vivas, somos piedras vivas, tenemos vida en Jesús, tenemos vida espiritual en Jesús. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, por eso hoy tenemos vida. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Y son los que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Acercaos a Él, al altar de Dios. La piedra viva, la que muchos desecharon, que es Jesús. Iglesia, nosotros no desechamos a Cristo, nos acercamos a Él. Porque es lo escogido, porque es lo separado para nosotros. ¿Para qué? Porque tiene vida, nos da vida espiritual. Y querida iglesia, yo creo que en este tiempo estamos y tenemos que ser edificados como una piedra viva espiritual en ese altar. Y decía al principio la palabra, y decía el título, olvidando el altar de nuestras vidas. Es tiempo de retomar el altar. Es tiempo de estar con Dios, de relacionarnos con Dios. Es tiempo de estar con Él y bendecir su nombre. Amén.